Muy bienvenidos a otro capítulo de Conexión Cinética. En este programa desfilarán las ideas, todas las ideas que hacen de la ciencia una ciencia bonita, una ciencia que hace al mundo un lugar mejor. Soy Carolina Arriagada, periodista y divulgadora científica, y me acompaña mi compañero, valga la redundancia, Diego Vargas, quien es doctor en física y docente universitario. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Caro, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Aquí comenzando en este día. Este ya cuarto capítulo de Conexión Cinética. Se me ha pasado volando. Lo hemos pasado bien. Hoy día vamos a estar conversando con Leonor Bustamante. Ella es psiquiatra de la Universidad de Chile, es también doctora en ciencias médicas de la Universidad de Chile y actualmente forma parte en esa misma universidad del Instituto de Ciencias Biomédicas. Y también ella es, a grandes rasgos, investigadora de genética neuropsiquiátrica. Vamos a estar hablando de eso porque es un gran tema, ¿no? Un gran nombre. Y entre otras cosas también es vicepresidenta de la Fundación Diagnosis, una organización que acerca la práctica genética a las personas y ayuda a distintas personas a detectar su tipo de enfermedad. Así que vamos a estar conversando sobre esto y otros temas con nuestra invitada hoy día, Leonor Bustamante. Aquí en El Periodista TV. Leonor, muy bienvenida aquí al Periodista TV. Siéntate como en tu casa. Muchas gracias. Bienvenido. Oye, tus investigaciones se centran en lo voy a leer porque realmente es como complicado, en la genética de trastornos psiquiátricos, la neurobiología de la cognición, la farmacogenómica y la salud mental en contextos académicos. Este es un tema que por lo menos se escucha fascinante, complicado, pero fascinante. ¿Nos puedes un poco relatar en qué se relaciona la genética con las enfermedades mentales? Bueno, la genética está a la base de virtualmente todas las enfermedades en el humano. Las enfermedades psiquiátricas y las enfermedades que involucran el sistema nervioso central, las enfermedades neurológicas también, no son una excepción. Entonces, no hay prácticamente ninguna enfermedad que no sea influenciada de alguna manera por la genética, ya sea de una manera directa, en una determinación significativa en términos de magnitud, o bien con un componente de simplemente aumentar el riesgo, ¿no? Entonces hay un espectro de contribuciones genéticas. En el cual uno es más declive a tener algún tipo de enfermedad. Exacto, en ese sentido que la genética no es el destino, no determina que vaya a tener la enfermedad, pero sí puede aumentar el riesgo de esa persona. Perfecto. Leonor, tú, entre algunas cosas que sabemos de ti, es que lideraste la creación de la unidad de enfermedades sin diagnóstico. Esto lo hicieron con varias universidades de Chile y el extranjero. Y primero que todo, me interesa saber qué es una enfermedad sin diagnóstico. Exacto. Suena como demasiado incógnita. Claro. No, primero, para clarificarles, nosotros creamos una unidad en la Universidad de Chile, siguiendo el modelo que se ha creado de unidades de enfermedades sin diagnóstico en otro centro, partiendo por el centro donde yo pude hacer mi postdoctorado, y ahí yo conocí de este modelo. Pero la que nosotros formamos en la Universidad de Chile se basa en esos postulados, porque estas unidades se han creado con el propósito de ser muy de compartir, ¿no? De que alguien necesite inventar desde cero los protocolos, los procedimientos, sino que sea todo colaborativo. Y la enfermedad sin diagnóstico es una definición operacional, en el sentido de decir que es una persona que tiene algún síntoma, no importando el sistema que afecta, y que ha tenido la posibilidad de tener atención médica y que ha tenido exámenes incluso, y aún así no se ha llegado a un diagnóstico después de un tiempo razonable. Entonces es una definición que es bastante operacional, en el sentido de que no depende de cuál es el origen de la enfermedad o cuál es el tipo de enfermedad, sino que simplemente cómo ha sido la experiencia para esa persona. Claro. Y entonces nosotros creemos que muchas de esas personas se van a beneficiar de tener acceso a un examen genómico. Claro, y como cuando uno habla de una enfermedad sin diagnóstico, ¿eso es porque ha pasado 5 o 10 veces por distintos médicos? ¿Cómo es el trabajo para definir que alguien tiene una enfermedad sin diagnóstico? Uno lo puede definir por un periodo de tiempo. Habitualmente se usa un periodo de 24 meses. Pero si tú lo piensas también, eso aún así es un criterio bastante
arbitrario, Claro. porque puede depender de la expertise de las personas que evaluaron a esa persona, de la disposición que tuvo de hacerse diferentes exámenes, etcétera. Entonces, lo más importante es que, habiendo hecho un esfuerzo razonable, no se ha llegado a la causa, y uno ya tiene que, digamos, ese dato más otros elementos te harían sospechar que eventualmente hay un componente genético hereditario en esa patología y que conviene hacer un examen. Claro, y esto, dado lo que estamos conversando, no sé, lo relaciono con el concepto de enfermedades raras. ¿Tiene algo que ver o ese es otro concepto? La idea de enfermedad rara, que a todo esto se aprobó hace poquito una ley con eso. Entonces... Claro, es un concepto que tiene algunos nexos, puede coincidir porque debe haber un traslape entre ambas enfermedades, pero las enfermedades raras en particular se definen, las enfermedades raras o poco frecuentes se definen por su frecuencia, y eso sí que está muy claramente establecido, que cuando hay menos de una persona cada 2.000 habitantes en un lugar, se considera que esa patología es poco frecuente. Entonces, las personas que tienen enfermedades poco frecuentes pueden muchas veces pasar por estas odiseas diagnósticas. Porque exactamente. Los pasan por médico, exacto, distintas especialidades que nadie puede dar un diagnóstico preciso. Claro, porque a uno en la escuela de medicina razonablemente te enseñan a pensar siempre en lo más común, lo que es más prevalente en la población. Entonces, en ese sentido pueden coincidir, pero no, por definición no es exactamente lo mismo. Perfecto. Oye, Leonor, una pregunta, porque tú tienes estudios en farmacogenética que busca personalizar tratamientos para trastornos psiquiátricos. Por favor, ¿qué es la farmacogenética y se aplica aquí en Chile? Sí, la farmacogenética lo que quiere decir es que, tal como les explicaba que la herencia determina nuestro riesgo de enfermar, también la herencia determina cómo nosotros respondemos a las sustancias exógenas que se nos administran. Porque la genética, en el fondo, la información genética, el ADN, es como un libro de instrucciones para que da toda la estructura y toda la función de nuestro organismo. Entonces, en ese libro de instrucciones pueden venir instrucciones para que nuestra manera de procesar un fármaco, por ejemplo, sea diferente entre algunas personas. Y algunas personas a una dosis de un fármaco que puede ser útil para la mayoría de las personas, para otras no, o al revés, va a tener efectos tóxicos. Entonces, esa variación individual en la forma como se procesan los fármacos, cómo se responde y cómo se reacciona a un fármaco, es también un rasgo que tiene una cierta influencia genética. Entonces, existiría la posibilidad de adaptar los tratamientos farmacológicos si uno conociera la información genómica, podría tomar mejores decisiones sobre incluso dosis de fármaco. Me imagino que un poco como un traje a medida. Exactamente, la palabra que siempre se usa es como tailor, que es claro, es del sastre. Del sastre, exactamente. Sí. Y en ese ámbito, ¿hay alguna pregunta clave que ustedes están tratando de resolver, que estén mirando? Yo la verdad que he dejado un poco de lado la investigación en farmacogenética, pero en su momento en el que nosotros, el foco que nosotros teníamos, que está todavía, digamos, no está activo ahora, pero era sobre un fármaco en particular, que es un fármaco para las personas que tienen esquizofrenia resistente, que es un fármaco que es muy beneficioso para las personas que tienen esquizofrenia, que ya han probado varios tratamientos habituales y no logran tener una mejoría. Se puede pasar este fármaco porque, sin embargo, tiene algunos riesgos para la salud, que tiene algunos efectos colaterales que son severos. Entonces, los médicos siempre tienen que tomar esta decisión de decir, le ofrecemos a esta persona un tratamiento sabiendo que al mismo tiempo de beneficiarlo lo podemos poner a un riesgo, pero una decisión límite, ¿no?, que la medicina tiene que tomar. Entonces ahí pensamos nosotros que la farmacogenética debiera tener un rol. Pero la verdad que esa investigación hoy día nosotros avanzamos hasta un cierto punto y la tenemos un poco durmiendo. En barbecho. Oye, así como si te pusiera como una psiquiatra viendo la sociedad chilena, ¿cuál es tu diagnóstico del estado de la salud mental de los chilenos? Yo soy un poco a lo mejor contraria a ciertas interpretaciones que se han hecho. Personalmente yo pienso que los psiquiatras sabemos poco de salud mental. O sea, a lo mejor voy a hacer como... polémicas declaraciones. ¿Por qué? Yo creo que nosotros los psiquiatras estamos entrenados para reconocer las enfermedades mentales. Y somos buenos para reconocerlas y para tratarlas.
pero no somos tan buenos, desde mi punto de vista, para enseñar a las personas a cómo cuidar su salud mental. Y yo veo que a veces muchos problemas que están en nuestra sociedad, que son problemas de exposición a grandes montos de estrés, ansiedad, pero no son exactamente una enfermedad psiquiátrica que uno diga, es que a esta persona le haría falta un medicamento. Son más bien problemas de, qué sé yo, de cómo las personas manejan los choques culturales, de cómo manejan los límites personales y los respetan a los demás. Pero creo que se necesita otro tipo de profesional distinto de los psiquiatras para pronunciarlo. Entonces, a veces yo soy un poquito escéptica de las explicaciones, no voy a caer en lo mismo que estoy criticando. Creo que tiene más que ver con otras quizás necesita áreas. como un equipo más multidisciplinario. Yo creo que hay otras expertices de que las ciencias sociales tienen más que decirnos que la psiquiatría. Nosotros tratamos enfermedades y estos son respuestas sociales, ¿no? Más que patología. Claro. Y ahora yendo también a otra investigación que has estado mirando tú, que estuvo centrada en un fondo así que sabemos que tuviste, y estuvo centrado en el concepto de la pleiotropía, sé que lo digo bien, ¿cierto? Entonces primero, ¿qué es la pleiotropía? La pleiotropía es... bueno, ese es proyecto Fondesit que tú estás haciendo mención, es un proyecto que vamos a iniciar ahora, partió este mes, digamos, entonces, y dura 3 años. Pero nos quisimos enfocar en la pleiotropía como un fenómeno que porque retrocediendo un poquito, con el tiempo se han ido identificando bastantes genes que causan o que son de riesgo para patología, pero todavía hay muy poco conocimiento acerca de cuál es el camino por el cual ese gen genera esa patología, cuál es el mecanismo. No hay una asociación que se puede identificar por método estadístico, pero no se sabe por qué mecanismo ese gen genera la patología. Entonces ahí pasa que hay personas que tienen, por ejemplo, una variante genética que uno sabe o predice que debiera generar una enfermedad y no la genera. ¿Cuál es el mecanismo protector de esa persona? Entonces ahí hay varios palabritas como un poco comodines que usa la genética, que la genética dice, claro, es que las enfermedades tienen una expresividad variable. Hay personas que se enferman más y otras menos. Hay penetrancia incompleta, hay personas que se enferman y otras que no hacen la enfermedad. Y hay efectos pleiotrópicos. Hay personas que tienen síntomas a un nivel, por ejemplo, síntomas psiquiátricos, y otras personas que tienen síntomas gastrointestinales, pero es la misma variación. Entonces, en la genética hasta ahora, por ejemplo, si le hiciera una prueba a mis estudiantes y me dicen, esto es pleiotropía, yo les tengo que poner un 7 porque eso es. Pero en realidad uno no está diciendo mucho, porque claro, ¿qué es lo que hace que realmente esa enfermedad se exprese en esos dos tejidos tan distintos? Eso no lo sabemos. Y a eso es lo que quiere enfocarse el estudio. Oye, Leonor, mira, se ve que tú mantienes una vida así profesional demasiado intensa, multidisciplinaria total. Me gustaría que me comentaras cuál es la relación que tienes con tus pares de la comunidad científica. ¿Es colaborativa? ¿Hay competencia? ¿Cómo nos podrías contar un poco desde dentro este panorama científico? Yo creo que hay de todo, como en todas las áreas, pero yo personalmente tengo la experiencia de tener muy buenos amigos y muy cercanos colaboradores en mi vida laboral, sin los cuales probablemente no habría encontrado los temas de investigación donde me he ido desarrollando, o sin los cuales sería muy tediosa el día a día, o que no tendría el apoyo cuando uno a veces tiene un revés en lo que planificó o en cómo resultan las cosas. Entonces yo tengo yo personalmente tengo muy buenos amigos, y ahora mientras tú me preguntabas, yo me acuerdo de muchos me vienen a la cabeza, pero tengo la impresión de que el sistema no promueve mucho eso. Por ejemplo, la universidad, en este tipo de proyectos Fondesit, este proyecto, tú me decías, es el proyecto tuyo, porque sí, yo soy la investigadora principal, pero somos 4 académicos y no podría ser de otra manera. Pero la universidad solo tiende a reconocer cuando es uno el titular, cuando uno va como colaborador, por más que el investigador principal va a valorar que uno colabore, no está eso tan reconocido. Entonces, de alguna manera, la colaboración no se fomenta. Se ve eclipsada.
Claro, porque claro. siempre está como el cantante principal y todos terminan así como vaca. Y todo el mundo sabe que no es la realidad que haya uno solo, que uno sin el resto no es nada, pero el sistema está diseñado como para hacer ese reconocimiento. Ahora, yo, como te digo, esto es como los formularios están armados, pero hay muchas personas que son conscientes de esto y hay gente que está trabajando activamente en generar nuevos sistemas de evaluación académica, incluso, para reconocer que en realidad no tiene sentido que siempre solamente se reconozca al principal, que son necesarias las redes de colaboración y que hay que valorar también las contribuciones que se hacen en ese contexto. Y yo quiero seguir en el ámbito investigativo de lo que tú haces. Y sabemos que hace unos años atrás, desde el 2021, hay una colaboración con la Universidad de Lübeck, que es una universidad alemana, en la que están estudiando el Parkinson. Específicamente la heredabilidad del Parkinson. Y queríamos saber qué avanza hay en eso, qué se puede saber de momento con Parkinson y su heredabilidad. Nosotros estamos en esa colaboración que es parte de un consorcio, o sea, es un estudio multicéntrico que si ustedes lo buscan en su sitio web van a ver un mapa del mundo y hay un puntito donde hay donde está cada sitio local. Entonces nosotros estamos súper contentos porque ha sido muy reconfortante para nosotros, nos ha fortalecido mucho participar porque esta es parte de un consorcio que tiene, más allá del tema de la genética del Parkinson, tiene la filosofía de que ellos no pueden hacer como colonialismo científico, en el sentido de decir vamos a ir a tomar muestras a una parte y nos vamos y los resultados después quedan para nosotros, sino que ellos tienen que empoderar a los investigadores locales, entrenarlos, ofrecerles herramientas para que ellos hagan los análisis. Entonces ha sido realmente un regalo participar de ese consorcio. Y con respecto al tema del Parkinson en particular, es una patología donde pasa esto que yo les comentaba al principio, que hay algunas formas de Parkinson que son fundamentalmente genéticas, donde la persona heredó una variante que determina la patología. Y hay otras formas que son complejas, donde las personas a lo mejor ni siquiera tienen antecedentes familiares o no tenían ninguna sospecha, pero tienen un grave riesgo y en la medida que avanzan los años van a enfermar. Y nosotros en el grupo nuestro estamos en particular en las formas hereditarias de la enfermedad de Parkinson. Entonces estamos reclutando pacientes donde sospechamos que tengan eventualmente alguna variante causal y ellos acceden a un estudio genómico. Oye, Leonor, ¿y cuáles piensas en un futuro, así 5 años? ¿En qué línea de investigación te gustaría seguir o mantenerte quizás en la que estás? A mí me encanta la investigación en genética, porque, como les decía, la genética es muy importante para entender la enfermedad, pero también yo me he ido dando cuenta con el tiempo que la genética es muy importante para entender la experiencia humana y la diversidad entre las personas y el hecho de que la diversidad está codificada en nuestro material genético. Entonces, a mí me encanta el estudio de la genética y crecientemente a mí me gustaría acercarlo más también a personas que no necesariamente se dedican profesionalmente a la ciencia, sino que a lo mejor a personas que pueden tener cualquier tipo de formación profesional, pero me gustaría que sean conscientes de cómo estamos nosotros constituidos y que eso nos ayuda a imaginar cómo relacionarnos entre nosotros y con nuestro nicho ecológico, ¿no? Porque estamos un poquito, entre todos nosotros estamos muy cerca y con todo lo que nos rodea un poquitito más lejos nomás, pero es poquito. Entonces yo pienso que me voy a quedar definitivamente en la genética. Y la Fundación Diagnosis que nosotros establecimos hace algunos años tenía que ver con un sueño que tenía el doctor Marcelo Miranda, que es la persona que generó esta idea, que él decía, a veces a mí me toca ver pacientes y yo llego a la conclusión de que ellos debieran tener un estudio genético y les digo eso y ahí queda, porque no hay cómo hacerlo. Exacto, o sea, como que hay que entrar a picar más. Y entonces la fundación está formada para decir, nosotros queremos que todas esas personas puedan tener la respuesta. Hoy día no somos capaces de ofrecerle eso, pero hacia allá en qué queremos ir. Y una pregunta así en el área de la genética, como en su línea histórica, ¿hay algo que a ti te guste de forma particular, un momento histórico que consideres como importante en la genética? ¿Cuándo hubo una revolución o algo por el estilo?
Hay muchas, pero a mí me gusta mucho la revolución, no se llama así, pero el salto a la genómica. La genética es la ciencia de la herencia, pero la genómica es la posibilidad de conocer la secuencia del ADN de una persona o no necesariamente en humano. Esto también se aplica en producción animal, en ecología. Se puede conocer la secuencia de un organismo completa. Y esa revolución partió por ahí los años 80 y fue James Watson que la lideró, la misma persona que originalmente identificó la estructura del ADN con su equipo. Él logró juntar a todas estas desarrollos tecnológicos para que se pudiera acceder de una manera ya que lo hace muy viable a la información genómica completa de un individuo. Como tú dijiste, algo muy bonito, así que la genética es el manual de instrucciones del ser humano. Uno lo puede ahora virtualmente leer uno por uno. Si piensas que el proyecto Genoma Humano fue la primera vez que se secuenció un genoma, costó $1 billón, eso era carísimo. Wow. Hoy día puede haber un genoma completo por $1.000. $1.000 para uno dice, así es harta plata. Pero son $1.000, o sea, comparado con $1 sí. billón, sí. Ahora la gente se lo hace de forma particular para averiguar de tu familia y cosas por el estilo. Hay exámenes ahora que están así de accesibles que hasta uno puede meterlo en carrito de compras en el internet. Uh-huh. Sí. Bueno, Leonor, ha sido súper interesante, un montón de temas para hablar y tus investigaciones son variadas, entonces muy, muy interesante, así que te queremos agradecer por haber estado hoy día en este 4º capítulo de Conexión Cinética. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Invitada de lujo. Gracias. Sí. Luego de esta interesante conversación donde tratamos de desentrañar los misterios de la genética, viene Diego para contarnos un nuevo capítulo de episodios desde los anales de la ciencia. Así es, y nos vamos a quedar en la genética hoy día. Vamos a seguir hablando de genética. Seguimos desentrañando. Así es, seguimos con Leonor de alguna manera aquí presente. Pero vamos a estar contando hoy día la historia de los inicios de cómo se descubrió o se entendió la forma que tiene el ADN. Y para eso vamos a estar hablando sobre básicamente 3 personajes: James Watson, Francis Crick y Rosalind Franklin, que son la tríada de personas a las que se le atribuye el haber entendido cómo es la estructura del ADN. Oye, Diego, tú tienes que partir desde cero conmigo. ¿Qué es el ADN? Bueno, el ADN es la molécula de la herencia, por decirlo de alguna manera, así en una línea. Pero, ¿de qué se trata esto? Bueno, sabemos que en la biología es importante lo que sucede entre una generación y la siguiente. Algo se traspasa entre una generación y otra. Eso es importante. Desde Darwin sabemos que allí está el motor de la biología evolutiva. Por lo tanto, hay una pregunta. ¿Cómo es que lo hacen los organismos para pasar de un progenitor a su próxima generación? Entonces, el ADN viene a ser la molécula que está dentro de cada célula que hace el trabajo de dar la herencia, y al final esa herencia es la que nos da los rasgos característicos de los seres humanos, pero también de todos los seres vivos. Así Exacto, puede ser el color de ojo, pelo, altura. Así es, todo eso está codificado ya en el ADN y también en una molécula hermana que es el ARN, que es como la encargada, por decirlo en palabras simples, de leer el ADN. Entonces, el Esa ADN... me la sé, mira, de mis clases de biología. Sí. Ácido desoxirribonucleico. Exactamente. Eso es el ADN. Entonces, el ADN contiene la información y el ARN va descifrando eso para que luego empiecen las proteínas y todo el sistema fisiológico a leer todo lo que está dicho ya en el ADN. Pero el ADN es lo fundamental. Perfecto. Porque ahí está la información. Ahí está el código. Ahí está el código. Entonces la duda es, bueno, eso uno más o menos lo puede saber desde ya de la época de Darwin. Ya se empezó a discutir cómo pasaba eso, cómo se transmite la herencia de una generación a otra. Ahora, traigamos a nuestra tripleta. Ok, a Watson. Empecemos por Watson y Crick y vamos a llegar luego a qué pasó con Rosalind Franklin. Watson es un norteamericano, nace en Chicago en el año 1928. Él va a estudiar su pregrado en la Universidad de Chicago y luego se va a ir a Indiana a hacer su doctorado en biología.
Francis Crick, en cambio, en inglés, es un poco mayor, nace en 1916, tiene casi una década más. Él, en cambio, estudia física y matemáticas en Londres y luego incluso recibió un doctorado en física y matemáticas. Así que él viene de ese mundo. Es importante mencionar eso porque él, vamos a entender luego el porqué, pero él empieza a estudiar lo que es la cristalografía, que es un área más bien física, que tiene que ver con cómo formar imágenes de estructuras moleculares a partir de radiación, de mandar rayos X y luego a partir de eso formar imágenes que hay que descifrar, no es llegar y ver, digamos, una molécula. No es una foto, claro, no es que está ahí. Claro, no es una foto, pero sí los cristalógrafos saben leer la información que sale de los rayos X. Entonces, es importante eso. Entonces, esto iba a ser bastante relevante porque Watson y Crick en algún momento de sus carreras iban a coincidir como investigadores en la Universidad de Cambridge. ¿Okay? Uh-huh. Y bueno, los dos personajes, Watson y Crick, son personajes muy particulares. Ambos tienen personalidades un tanto avasalladoras. Avasalladoras. Gracias por eso. Eran arrogantes, desvergonzados. ¿Y eran como una dupla de laboratorio? Más o menos. Él llega a Cambridge, Watson llega a Cambridge como alumno de postdoctorado luego de venir de Estados Unidos. En cambio, Francis Crick se había retrasado en su proceso porque había participado en la Segunda Guerra, entonces recién estaba haciendo el doctorado, entonces coinciden ahí en un laboratorio en Cambridge. Perfecto. Y ellos hacen buenas migas inmediatamente. Los dos, como digo, personalidades completamente fuertes. Egóticos, total. Claro, sin mucho cariño por las buenas tradiciones de la academia, sino que se saltaban todos los pasos. Pero se manejaba muy bien en la academia, entendían muy bien cuáles eran los problemas que había que resolver. Mira lo que dijo un divulgador que es Siddhartha Mukherjee, que es un escritor de lujo. Dijo de ellos dos. Eran como cabos complementarios, que la irreverencia, la chifladura y la brillantez exaltada entrelazaban. Esa es una buena definición de cómo son estos dos personajes juntos. ¡Qué dupla! Una gran dupla. Dupla peligrosa. Claro, ambos se dan cuenta de que quieren resolver un problema, que es la estructura del ADN. Y resolviendo eso iban a poder entender entonces cómo era el problema de la herencia. Entonces, Watson lo venía pensando desde la biología, en cambio Crick ya venía con la cristalografía. Entonces, si uno une esas dos áreas, entonces uno podría averiguar cómo era la estructura molecular del ADN. Es una gran combinación. Es una combinación que no se da en cualquier lado, se da en lugares donde hay interdisciplinariedad y donde hay personalidades como Watson y Crick. Porque también hay que tener cierta arrogancia para creer que uno va a resolver ese problema. Un problema grande. Oye, ¿y la tercera? ¿Rosalind Franklin? Rosalind Franklin. ¿Qué pasó con ella? Déjame contar un poquito, volver un poquito cómo va de esta historia. El flujo de la historia. Porque Watson y Crick entonces empiezan por su lado desde Cambridge a tratar de resolver la estructura del ADN. Y otro grupo, en el que va a estar Rosalind Franklin, está en Londres. Entonces, de alguna manera hay una cierta competencia en Londres-Cambridge. Rosalind Franklin también se dedicaba a la cristalografía, pero ella era prácticamente una ayudante de John Wilkins, que era el jefe de un laboratorio aquí en la Universidad de Londres. Y por lo tanto ella tenía un puesto muy secundario. Me imagino también por su condición femenina. Exacto, justamente por ser mujer, ella estaba contratada para hacer las tareas que el jefe le pedía hacer. No se llevó muy bien con su jefe Wilkins, porque ella era una mujer abnegada, trabajadora, que no le interesaba estar en ese arquetipo de persona. Ella quería hacer más cosas. Su jefe no lo quería así. Terminaron de hecho sin hablarse o hablando lo mínimo posible para sacar el trabajo adelante. Y en cierta ocasión Watson ya estaban en plena discusión de cómo era esto. Ya estaba, digamos, la carrera por la estructura del ADN. Habían otros grupos también. Entonces un día Watson va de visita a Londres a visitar a Wilkins, con quien tenían un cierto diálogo científico y competitivo, pero un diálogo al fin y al cabo. No encuentra a Wilkins y entonces se va directo al laboratorio y ahí pilla a Rosalind Franklin trabajando. Se ponen a discutir algunas cosas medias técnicas, ambos con sus personalidades bastante fuertes. Rápidamente terminan en una discusión técnica de algo. O sea, ¿cuál de los dos más fosforito? Exactamente. Y terminan entonces casi que a gritos.
En eso, por suerte, aparece Wilkins, el jefe. Y bueno, saca a Watson, lo lleva hacia afuera, calma las cosas. Y le explica que Rosalind Franklin está en esa especie como de estado o de viva competencia porque tiene unas fotos muy buenas del ADN. Y se las muestra. De esta radiografía. Claro, entonces esta foto hoy en día se llama la foto 51. Es una foto de cristalografía, no es tan fácil. Cristalografía. Claro, la vamos a estar viendo en las imágenes del programa. Si uno descifra eso, porque no es que se vea directa, si uno descifra lo que hay ahí está la clave de cuál es la estructura del ADN. Por lo tanto, ellos, en ese sentido, el grupo de Londres, de Franklin y Wilkins, llevaba la delantera porque ya tenían una buena foto. Pero del momento en que se la muestran a Watson, Watson la entiende inmediatamente y sabe que es valiosa. Entonces él la ve y dice, yo ya tengo la clave. Entonces él la mira, ok, y se devuelve rápidamente a Cambridge a contarle a su compadre, claro, Francis. Mira lo que vi. Mira lo que vi, exactamente. Y le cuenta, le dice, entonces esto tiene que ser más o menos así. Y se ponen a trabajar, arman una estructura a su manera, tienen unos métodos de laboratorio para más o menos hacer un análogo de esa estructura molecular. Y le dan en el clavo y finalmente a las semanas después ya escriben el artículo principal, un artículo antes que Wilkins y Rosalind Franklin. Claro. Oh my god. Y escribe un artículo que es un artículo súper cortito. Obvio, porque están apuraditos. Exactamente. Es un artículo de 2 páginas, de menos de 1000 palabras, pero un artículo clave en la ciencia, y particularmente en la biología, porque es donde enuncian el descubrimiento de la estructura del ADN y por lo tanto la clave de cómo es el proceso de la herencia. Y por lo tanto, en ese sentido, ganan esta Obvio, le dieron carrera. el palo al gato antes. Exactamente. Así que, en cierto modo, Watson y Crick quedan entonces como los descubridores de la estructura del ADN. ¿Qué pasó con Exacto, me estás leyendo la mente. ¿Y qué pasó con Rosalind? Porque me imagino que se le llegó a caer el pelo cuando... Sí, es complicado el tema. Es una polémica, hasta el día de hoy es polémico ver cuál es el papel de cada quien acá, ¿cierto? Es una polémica de larga data que uno siempre va a encontrar una y otra vez porque quedó dando vueltas lo que pasó acá con Rosalind Franklin. Porque, ¿qué pasó? ¿Fue injusto o no? Pero primero, contarte algo. Ya incluso en el año 62, Watson, Crick y Wilkins ganaron el premio Nobel de... los tres. Los tres ganaron el premio Nobel de Medicina por haber co-descubierto la estructura molecular del ADN. Pero la foto 51 no era de ella. La foto 51, claro. ¿Qué pasó con Rosalind Franklin? Bueno, ella lamentablemente había muerto ya en el año 58. Murió por cáncer de ovario, lo cual es muy atribuible a la radiación que ella... Por sacar la fotito. Exactamente. Por lo tanto, ella no lo podría haber recibido el premio Nobel porque había fallecido. Pero igual hubiese dejado la duda si es que hubiese estado viva. Eso te iba a preguntar. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera estado viva? Porque si tú me estás comentando que los premios Nobel se entregan de a 3 en un área. De 3 en un área. De 3 en un área. ¿A quién deberíamos haber sacado? Exactamente. Para poner a... Es una gran pregunta. Deberíamos haber sacado a su jefe Wilkins o a Watson, a Crick, a uno de los dos. Yo hubiera sacado a Crick, porque de hecho el jefe igual era el jefe del laboratorio, por lo tanto todas las cosas le... Es una gran discusión, ¿Quién merece aquí reconocimiento y quién no? Entonces, aquí vamos digamos, ¿cuál es a emitir cuál es la polémica acá? Es, bueno, cuáles son las autorías y quién merecía o no ese reconocimiento. Pero aparte del reconocimiento de premio y de plata y lo que es el Nobel, una cuestión cultural también. Porque hoy en día Watson y Crick están en todos los libros de historia, salen por todos lados, de alguna manera lo hemos escuchado. Leonor lo acaba de... Leonor lo mencionó. Entonces, de alguna manera, quien sabe, se interesa en el tema, sabe que Watson y Crick existieron. Pero no toda la gente conoce a Rosalind Franklin y su famosa foto que ella tomó, digamos, de la foto 51. ¿Cuál es aquí el asunto? ¿A quién pertenece, digamos, la autoría y si fueron negligentes o no Watson y Crick en la manera en que lo hicieron? Porque en ciencia se entiende que algo es público una vez que está publicado en un artículo científico. Exacto, pero algo es una carrera. Claro. O sea, ¿quién lo hace primero? Claro, exactamente. Ahora,
digamos, uno igual puede verlo desde otro lado, que es que, bueno, que ella estaba dentro de un laboratorio en el cual hay un jefe, en el cual hay otras personas también trabajando. Podían haber alumnos de doctorado, podían haber ayudantes, jefes de personas de laboratorio, y por lo tanto también, en cierto modo, es una foto grupal, que tampoco te pertenece solo a ti, pertenece al laboratorio. Hablando del tema colaborativo. Exactamente. Entonces, tampoco uno se puede quedar para sí un resultado de laboratorio, y por lo tanto podríamos preguntarnos si es que Wilkins tenía realmente derecho a mostrarle la foto o no a Watson. Hoy muchos dimes, diretes, polémicas, súper interesante. Yo creo que vamos a dejárselo así a la casa y ojalá que nos escriban por YouTube, por el Periodista TV, y nos vayan contando qué opinan. Team Wilkins, Team Crick o Team Franklin. Bueno, muchas gracias por ser parte de este capítulo, y también los dejo con una perlita de sabiduría dicha por el doctor Richard Dawkins. La genética no se trata solo de los genes que heredamos, sino de cómo los usamos. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, Diego. Chao, Karen.